Muy buenas tardes, Carolai. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Adriano, Carlos, Jean Paul, Oscar. Bienvenidos. Buenas tardes, Rolly. Bien, espero que todos estén bien. Espero que estén abrigados en esta fría tarde para tener 1 hora y media de intensa física. La clase de hoy vamos a continuar nuestro estudio del movimiento de la cinemática y vamos a hacerlo un poco más interesante. Hasta ahora hemos venido trabajando en ejemplos de movimiento en una dimensión. El MRU, el MRV, caída libre, todos son movimientos que se desenvolvían en solamente una dimensión. Hoy día lo vamos a hacer un poco más interesante al introducir una segunda dimensión y en general estudiaremos el movimiento en 2 dimensiones y el ejemplo más característico, el movimiento parabólico. Bien, antes de empezar la clase, si tuvieran alguna consulta, los voy escuchando, los voy leyendo. Ajá, José Antonio, pregunta acerca de la práctica calificada número 1. La práctica calificada número 1 es recién en la semana 6. ¿Ok? Entonces, en la semana 6 tendremos 2 sesiones de clases, lunes y miércoles, y el día viernes de la semana 6 será la primera práctica calificada. Los temas que van a venir en la primera práctica calificada son todos los temas que vamos a ver durante las primeras 6 semanas. Muy buenas noches, Rocío. Bienvenida. No, imagínate. Encantado. Si tuviesen más preguntas y si las puedo responder, genial. ¿Cuántas preguntas en la práctica calificada? 5. 5 preguntas. Y la práctica va a durar alrededor de 85 minutos. Más o menos 1 hora y media. Entonces es bastante tiempo para hacer 5 preguntas. Ninguna de las preguntas es altamente difícil. Y antes, una semana antes, se les va a entregar a ustedes un balotario. No un balotario, se les va a entregar la relación de los temas que van a venir en el examen. Entonces ustedes van a saber específicamente cada pregunta del examen de qué tema va a ser. Entonces, la verdad, tienen muchas posibilidades de tener buenas calificaciones en ese examen. Sí, exacto. Este día viernes tenemos nuestro primer laboratorio. Vamos a trabajar de manera virtual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en este laboratorio? Como les comenté, más o menos, en la primera parte del laboratorio, nosotros vamos a revisar el laboratorio virtual de manera conjunta. O sea, yo se los voy a mostrar a ustedes. Les voy a mostrar cómo trabajar, les voy a mostrar cómo utilizar esta herramienta que vamos a estudiar en el laboratorio virtual. Y les voy a mostrar también el taller que ustedes van a tener que rellenar. Todo es muy sencillo, muy sencillo. La verdad es con toda la intención de que ustedes aprendan a utilizar las herramientas. Y más bien ya les digo, es una excelente oportunidad para que ustedes saquen una buena calificación, sobre todo en este primer laboratorio. Ustedes se van a sorprender de lo bien que se van a sentir. Si ustedes revisan la rúbrica de laboratorio, en la rúbrica de laboratorio se indica de que la experiencia, que es grupal, debería durar alrededor de 35 minutos. Entonces, más o menos nosotros vamos a trabajar de manera conjunta conmigo, una media hora, más o menos.
Después ustedes se reunirán con su grupo para hacer las mediciones, unos 35 minutos, también suficiente tiempo, y les daré tiempo, como siempre, hasta el día siguiente para que hagan la entrega. Así que van a tener bastantes posibilidades para conseguir un 20. Sí, varios de ustedes se van a sorprender de lo amigable que es el laboratorio. Ujú. La verdad, yo no considero de que haya algún tipo de calificación que tengamos en este curso que sea altamente complicada. Todas las prácticas calificadas, todas las prácticas calificadas que van a ser 3, van a constar de ejercicios que van a estar del mismo nivel o quizás un poco menos de lo que nosotros vemos en clases. Entonces, si ustedes dominan lo que nosotros vemos en clase, o mejor dicho, estudian lo que vemos en clase y lo estudian hasta que lo lleguen a entender, hasta que lo lleguen a dominar, entonces van a ir al examen muy confiados, van a sacar una muy buena calificación. Ese es el único secreto. ¿Ok? No hay forma de que las prácticas calificadas tengan preguntas muy difíciles que nosotros no veamos en clase. Nadie se va a sorprender en el examen. Ahí está el único secreto. Bien. Obviamente, entonces el secreto es practicar bastante las listas de ejercicios y mucho mejor revisar los ejercicios en los textos de referencia. Ok. Bien, entonces ya podemos empezar la clase de hoy. Como les venía adelantando hace un momento, vamos a generalizar en esta clase el estudio del movimiento, que hasta ahora, bueno, nos hemos centrado básicamente en el movimiento de una dimensión. Y vamos a comenzar a trabajar en 2 dimensiones. Bien. Hay un ejemplo muy popular del movimiento en 2 dimensiones, que es el movimiento parabólico. También lo vamos a tratar en la clase de hoy. Exacto. Ajá. Jesús me dice que ojalá que así sea, porque siempre los exámenes los sorprenden con preguntas más complejas. Bueno, hay algo esencial, que es algo que yo quiero comentarles a todos, ya como un comentario, un consejo, ¿no? Vean, el curso, eh, el entendimiento del curso no se limita a la experiencia en clase. La experiencia en clase solamente es el inicio. Si ustedes practican y ven ejercicios que van más allá de lo que nosotros vemos en clase, la clase va a ser un primer peldaño y ustedes van a construir una armatoste sólida de conocimientos. ¿De acuerdo? Y sobre todo, que ustedes necesitan generar independencia, porque yo les he dicho, es engañoso a veces ver al profesor resolver ejercicios porque todo parece simple. El profesor les quita la ansiedad asociada a tener que estar preocupados cuando uno resuelve un ejercicio. Y cuando uno se sienta, ya no es el profesor que los guía. Entonces, uno tiene que sentarse previamente al examen hasta que se sienta cómodo. Si no, no hay reclamos, ¿ok? Porque a mí me han dicho, yo varias veces he comentado esto, de que el examen no está complicado, y después me dicen, bueno, pero ¿por qué no mintió? No mentí, solamente que el examen tampoco es un regalo, ¿verdad? Bien. Ok. Bien, vamos directo al logro de la sesión de hoy. Al finalizar la sesión, el estudiante describe el movimiento en 2 dimensiones y además analiza el movimiento de un proyectil, ¿ok? Entonces, el movimiento de un proyectil o el movimiento parabólico, lo conocemos como el movimiento parabólico. Este movimiento es el que queremos estudiar el día de hoy y es un caso particular del movimiento en 2 dimensiones. ¿Okay? El movimiento de un proyectil es un caso, va a ser nuestro primer ejemplo de movimiento en 2 dimensiones. Entonces, primero vamos a estudiar el movimiento de manera general en 2 dimensiones y después el movimiento de un proyectil. Bien. Entonces, eso vamos a hacer. Primero, movimiento en 2 dimensiones de la manera más general posible y después el movimiento de proyectiles. Bien. Ok. Entonces, ¿por qué estudiar el movimiento de proyectiles? ¿Qué forma tiene la trayectoria de los lanzamientos
de los 3 puntos. Por ejemplo, aquí tenemos un lanzamiento de 3 puntos, ¿cierto? Aquí tenemos es una fotografía del tipo estroboscópica, donde se delinea toda la trayectoria del movimiento. ¿Cómo se llama este tipo de movimiento? Ustedes lo deben conocer, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta trayectoria que describe la pelota de básquetbol? Parabólico. Ajá, movimiento parabólico. Ese movimiento lo hemos visto en muchas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de un misil balístico. Ustedes pueden ver la imagen de acá al costado. Tienen la imagen de un misil lanzado por un avión. El avión deja caer el misil, pero ya que el avión tenía una velocidad horizontal inicial, el misil tiene un movimiento en 2 dimensiones, el de caída libre y también el movimiento horizontal, que viene por la inercia del aeroplano en este caso. Y además tenemos este ejemplo que habíamos visto la semana pasada de estos estudiantes de la Universidad Tomonaga modelando un sistema que permite producir movimientos parabólicos bastante exactos, ¿no? Con una alta precisión. Entonces, estos son ejemplos palpables de movimientos parabólicos. Bien, entonces, antes de empezar nuestro estudio formal, les pregunto a ustedes, ¿a qué creen ustedes que se debe este tipo de trayectoria parabólica? ¿Por qué se da esta trayectoria parabólica? ¿Puede ser por la gravedad, profesor? Genial. La gravedad es uno de los elementos esenciales del movimiento parabólico. Claro que sí. Ajá, como dice Jesús, la gravedad. Así es. Porque ya que estamos lanzando un objeto hacia arriba, este objeto va a volver por efecto de la gravedad. Recordemos que la gravedad siempre apunta hacia abajo. Por eso la gravedad hace posible el movimiento parabólico. Si la gravedad no apuntase hacia abajo, bueno, en vez de que la pelota haga esta trayectoria, seguiría. Bien. Ok, debido a la gravedad, perfecto. Entonces, debido a la gravedad, los objetos suben y caen. Ahí estamos bien. Pero además, no es un simple movimiento de caída libre. No es un simple movimiento donde lanzamos un objeto hacia arriba y cae. También se desplaza horizontalmente. ¿Bien? Entonces, para que se dé el movimiento parabólico, no solamente tiene que haber movimiento en la vertical, sino también en la horizontal. Entonces, el movimiento tiene 2 componentes, una horizontal y una vertical. Vamos a ver eso con mucho más detenimiento en esta clase. Ajá, me hacen algunos comentarios acerca de la densidad del aire. Ah, eh, el aire es una variable que nosotros en esta clase no vamos a considerar. Nosotros vamos a considerar el movimiento más ideal posible, que es el movimiento en el cual no hay resistencia del aire. Esta aproximación es bastante buena para los efectos cotidianos, en los cuales los efectos del aire verdaderamente no son muy importantes. Pero cuando el aire verdaderamente cuenta, cuando hay una fuerza intensa eólica, entonces sí tendríamos que contar la resistencia del aire. Pero la verdad no es muy importante y sobre todo para nuestro estudio, en principio, tampoco tiene importancia al inicio. Bien. Entonces, elementos, entonces, primero vamos a recordar puntos importantes que hemos estudiado en la semana pasada, los elementos de la cinemática. ¿Okay? Son estas variables a partir de las cuales definimos todas las ecuaciones de la cinemática. Sabemos que las variables tienen definiciones bien precisas y es bueno tenerlas siempre presentes. La posición es un vector e indica la posición del móvil en un instante específico. Recordemos que es un vector y lo ubicamos a partir de nuestro plano cartesiano. Okay. El vector desplazamiento simplemente mide la diferencia entre una posición final y una posición inicial. Ya que las posiciones son vectores, el desplazamiento también es un vector. La distancia es el módulo del vector desplazamiento, o sea, la longitud de desplazamiento.
La velocidad media la habíamos definido a partir de un intervalo temporal. Y en ese intervalo temporal medíamos la diferencia entre las posiciones y lo dividíamos sobre el intervalo temporal. Esa era la velocidad media. Recordemos que la velocidad media dependía de la elección del intervalo temporal que nosotros estemos considerando. Contrariamente, la velocidad instantánea no depende de ningún intervalo, ya que se calcula instante por instante. Y la velocidad instantánea siempre viene dada por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esta magnitud con la que hemos trabajado muchísimo la semana pasada. La aceleración media también se podía definir mediante un promedio entre una razón entre la variación de las velocidades entre dos puntos, T2 y T1, y dividido sobre el intervalo temporal que va del tiempo T2 al tiempo T1. Análogamente, la aceleración instantánea, que era el valor de la aceleración de un objeto instante por instante, era definido como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Okay? Con estas variables hemos trabajado muchísimo la semana pasada. Todos debemos recordarlas. Es la parte esencial de esta primera parte de nuestro curso. Y ahora vamos a empezar a estudiar el movimiento con estas variables, específicamente para el caso de dos dimensiones. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en dos dimensiones es definir el vector posición. Entonces, imaginen ustedes un gráfico y piensen que el objeto está restringido a moverse en el plano XY. ¿Bien? Entonces, la posición de este objeto para cualquier tiempo tiene que tener dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. El vector posición, bueno, es un vector en el plano cartesiano. Entonces, claramente tiene que tener dos componentes. Ahora, nosotros definiésemos, por ejemplo, la posición inicial como R1 y la posición final como R2, el vector desplazamiento, que está aquí, que es la diferencia entre esos dos vectores, bueno, lo podemos calcular otra vez en dos dimensiones. ¿Sí? Si el vector posición R1 es simplemente X1, Y1, por ejemplo, y el vector posición R2 sería X2, Y2, el vector desplazamiento simplemente es la diferencia vectorial entre ellos. Y ya sabemos que los vectores se restan o se suman componentes por componentes. Entonces, aquí tendríamos las componentes del vector desplazamiento, como una diferencia simple. Calcular la velocidad media, bueno, sería completamente trivial a partir de la definición de velocidad media. Para los puntos final y los puntos iniciales. Entonces, por desplazamiento, velocidad media. Bien. La velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esta es la definición de velocidad instantánea. Bien. Ahora, entonces, si es la derivada de la posición con respecto al tiempo, recuerden que la posición tiene dos componentes. Tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Entonces, la derivada, al entrar la derivada a actuar sobre R, actúa sobre cada uno de los elementos de manera independiente. Entonces, deriva a X con respecto al tiempo, todo esto en la componente horizontal, y deriva a la componente vertical con respecto al tiempo, multiplicada por el vector unitario J. ¿Okay? Solamente la derivada entre actuar, eso sería la velocidad instantánea. ¿Okay? Podemos ver simplemente que la componente horizontal de la velocidad instantánea será la derivada de la componente X con respecto al tiempo, y la componente vertical de la velocidad sería la derivada de Y con respecto al tiempo. De aquí, ya que tenemos el vector velocidad, sería simplemente Vx, Vy, este vector velocidad instantánea, ya podríamos hallar el módulo de esta velocidad, o sea, la rapidez. ¿Okay? Al módulo de
el vector velocidad también se le conoce como rapidez. Bueno, y el cálculo de un módulo para cualquier vector viene dada por la fórmula pitagórica. En este caso en particular sería la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. ¿Alguna La rapidez pregunta? sería un escalar, profesor, disculpe. La rapidez sería un escalar, ya no un vector. Exactamente, Jesús. Claro que sí. Ya que la rapidez es la magnitud del vector, la magnitud del vector siempre es un escalar y no es cualquier tipo de escalar, porque siempre tiene que ser positivo, ya que es magnitud, ¿verdad? Entonces, la rapidez no solamente es un escalar, sino es un escalar positivo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en este punto? Acerca de la rapidez es magnitud, es el módulo. El módulo, la rapidez es el módulo de, de la velocidad. Eso es la rapidez. Y como cualquier módulo, tiene que ser positivo. Bastante evidente, ¿no? Ya que cualquier cosa que sale de una raíz cuadrada es positiva, por definición. Muy bien. Bueno, sí podríamos seguir trabajando sin ningún problema para el caso más general en dos dimensiones. La velocidad media, ya sabemos que viene dada por esta fórmula, ¿no? Eso no tiene nada de novedoso, solamente la hemos escrito. Y la aceleración instantánea, ya sabemos que siempre viene dada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ojo, no se confundan, por favor. Las velocidades y las aceleraciones siempre son vectores también. Así que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero del vector velocidad. Y el vector velocidad ya hemos dicho que tiene dos componentes. El vector velocidad tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Entonces, cuando la derivada entra a actuar sobre la velocidad, entra a actuar sobre cada uno de los elementos. Por eso, la aceleración instantánea, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es la derivada de la componente horizontal de la velocidad con respecto al tiempo. Esta es la componente horizontal. Y la derivada de la componente vertical de la velocidad con respecto al tiempo, esta es la componente vertical de la aceleración. Vean que cada uno se deriva de manera independiente. Las componentes X y las componentes Y son independientes y se van derivando de manera independiente. Entonces, de esta manera simple, una vez más, ya hemos hallado la componente horizontal de la aceleración y la componente vertical de la aceleración. ¿De acuerdo? Ok, entonces, vean, solamente una aplicación de cómo trabajar con las ecuaciones de movimiento. Solamente las hemos aplicado para el caso específico de dos dimensiones. No tienen ninguna complejidad, ya que estamos trabajando siempre con vectores en dos dimensiones. Si la posición está en dos dimensiones, si la posición es un vector en dos dimensiones, también lo es la velocidad, también es la aceleración. Hasta aquí, ¿alguna pregunta en este estudio general del movimiento en dos dimensiones? Bien, 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 vamos a seguir. Entonces, eso con respecto al movimiento más general en dos dimensiones. Entonces, ahora vamos a particularizar nuestro estudio para el movimiento más notable en dos dimensiones, que es el movimiento de proyectiles. Bien, el movimiento parabólico. Un proyectil es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración gravitacional. Bien, entonces, varios elementos que tenemos que reconocer del movimiento parabólico. Vean, como ustedes han dicho, el elemento esencial del movimiento parabólico es la gravedad. Imagínense ustedes si no hubiese gravedad. Imagínense. Y lanzan un objeto, por ejemplo, en esta dirección, en esta velocidad inicial, con esta velocidad inicial en esta dirección. Bueno, si no hubiese gravedad, el objeto se iría. Se va. Se va.
Nunca cae, exactamente, se iría eternamente. Se iría. ¿Ok? Se iría en línea recta. El hecho es que eso no sucede en la Tierra. Bueno, sucede en otros lugares, sucede en el espacio, pero no sucede en la Tierra. Entonces, en la Tierra, ¿qué sucede? Sucede que este objeto es lanzado con una velocidad oblicua, con una velocidad, sí, oblicua, y después comienza a caer. ¿Okay? Entonces, esta velocidad oblicua, nosotros ahora tenemos que descomponerla en sus componentes en los ejes principales, o sea, en su componente vertical y en su componente horizontal. Bien, entonces la velocidad, vean, la velocidad tiene dos componentes, una vertical y una horizontal. Pregunta, si la velocidad no tuviese velocidad horizontal, si no tuviese componente horizontal, ¿qué pasaría? ¿Puede repetir, profe, por favor? Claro, si la velocidad inicial no tuviese componente horizontal, ¿qué tendríamos? ¿Qué caso sería ese? En el cual lanzamos un objeto, pero que no tiene componente en la horizontal. Si no tiene componente en la horizontal, solo tendría componente en la vertical y sería el movimiento clásico de caída libre. ¿Así es, Manuel? Claro que sí. El movimiento de caída libre. Entonces, de aquí ya podemos llegar a una conclusión importante. Para que haya movimiento parabólico, la velocidad tiene que estar en una dirección oblicua. O sea, la dirección de la velocidad, que es este ángulo que hace con la componente horizontal, tiene que ser un ángulo agudo para que haya una componente horizontal de la velocidad. Ah. Ahora voy a responder tu pregunta, Adriano. Solamente deme un segundo. Bien. Entonces, ya vemos que el movimiento tiene dos componentes. Vamos a escribirlo por aquí porque esto es importante. Desde el punto de vista conceptual, para entender lo que vamos a trabajar. Velocidad inicial vertical, velocidad inicial horizontal. Ahora, desde el punto de vista conceptual, es importante entender qué está pasando. Ustedes me han dicho que la gravedad es la fuerza que actúa y que define el movimiento parabólico. Y ya sabemos que la gravedad actúa en la vertical. Solamente en la vertical y hacia abajo. Negativo. Ok. Eso quiere decir que no hay ninguna fuerza en la horizontal. En la horizontal no hay ninguna fuerza. Entonces, si no hay ninguna fuerza en la horizontal, eso quiere decir que nadie está perturbando, nadie o nada está perturbando a la velocidad horizontal. Por lo tanto, si nada perturba a la velocidad horizontal no tiene por qué cambiar. Esa es la lógica que está por detrás del movimiento parabólico. Por lo tanto, en el movimiento parabólico, la velocidad horizontal es una constante durante todo el movimiento. Exacto, Jesús. Es una constante. ¿De acuerdo? Mantiene su propia inercia, porque no hay ningún agente externo en la horizontal. Muy bien. Entonces, la velocidad horizontal es una constante. Lo que es distinto con el caso de la vertical. Porque en el caso de la vertical sí está siendo afectada por la fuerza, por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, en la vertical empezará con cierta velocidad. Cuando vaya subiendo, va a ir decreciendo la velocidad vertical y en algún punto se hará cero, como en el movimiento de caída libre. O sea, en algún punto la velocidad vertical será cero. Y ya sabemos que cuando la velocidad llega hasta cero, bueno, tiene que seguir bajando. Eso quiere decir que ahora tomará valores negativos. Como pueden ver, la flecha hacia abajo significa valores negativos. Entonces, en la segunda parte del movimiento, la velocidad vertical toma valores negativos. Conclusión moral, entonces. La velocidad vertical cambia con las leyes de la caída libre y la velocidad horizontal no muda. Es una constante del movimiento. ¿De acuerdo? Ok. Voy a responder una pregunta que me hizo Adriano hace un segundo. Me dice que si un objeto, una pregunta interesante, si un objeto es lanzado al espacio con una velocidad fija, ¿se queda en esa velocidad siguiendo su camino o varía su velocidad? Buena pregunta. Qué buena pregunta.
Si tuviésemos en el espacio y lanzamos un objeto con cierta velocidad, ¿qué pasa con esa velocidad? Bueno, la respuesta es que no hay ningún agente externo. Si está en el espacio, digamos, en una región vacía del espacio, no hay ninguna fuerza activa sobre el objeto. Entonces, nada modifica su movimiento, su velocidad debería permanecer constante hasta que llegue a algún punto donde alguna fuerza actúe sobre él de manera significativa. No, solamente se mantiene a la misma velocidad. No hay ninguna razón para que aumente su velocidad o disminuya su velocidad, un objeto que está en el espacio. ¿Ok? No hay ningún agente externo, solamente mantiene su misma velocidad. ¿Ok? Eso se llaman los objetos libres, es la definición de un objeto libre. Y el hecho de que sea así es una consecuencia de la ley de la inercia. Otra pregunta. Entonces, si cuando sube, el objeto si cuando sube pierde velocidad, y al bajar, entonces, ¿por qué es negativo? Porque recuerden que el objeto está perdiendo velocidad por acción de la gravedad. La gravedad es la que mide cómo está variando la velocidad. Entonces, como la gravedad siempre es negativa, si la velocidad inicialmente era positiva, lo que va a hacer es comenzar a decrecerla, hacer que decrezca. Entonces, imagínense, por aquí, si por aquí era 10, por aquí era 5, por aquí era 0, va a seguir decreciendo porque la gravedad no ha desaparecido. Y por aquí entonces será menos 5. Y por aquí será menos 10. ¿Okay? La aceleración siempre tiene esta propiedad de hacer decrecer la velocidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta más sobre lo que hemos dicho del movimiento parabólico? Sí, profesor, disculpe, ¿y el tiempo ese sería el mismo también, por ejemplo, cuando la BI alcance 0, va a pasar el mismo tiempo cuando llegue a tierra también? Claro que sí. Esto, muy buena observación. Claro que sí. El tiempo de vuelo en la primera parte del movimiento es la misma que en la segunda parte del vuelo. Eso es una consecuencia del movimiento vertical. Ya sabemos que esto sucede en el movimiento de caída libre, ¿verdad? Entonces, si esto se satisface para el movimiento de caída libre, también tiene que satisfacerse para el movimiento parabólico, ya que el movimiento parabólico también introduce al movimiento de caída libre. Vamos a ver un poco más de eso más adelante, justamente ahora. ¿Ok? Entonces, horizontalmente el proyectil muestra movimiento con velocidad constante, un MRU. Nuestra primera conclusión. En la vertical, vamos a borrar esto, tenemos un movimiento de caída libre, o sea, tenemos un movimiento del tipo MRV, con aceleración constante. En el punto más alto de la trayectoria, el proyectil tiene velocidad vertical igual a 0. Pero mucho ojo ahí. Solamente velocidad vertical igual a 0. Recuerden que la velocidad horizontal siempre es la misma para todos los puntos. Entonces, la velocidad, el vector velocidad en este punto más alto será en la componente X el mismo, porque no debe variar, pero en la componente vertical ahí se anula. Recuerden que la velocidad en un movimiento en 2 dimensiones tiene 2 componentes. La velocidad horizontal no cambia, solamente será la velocidad vertical la que se anule en el punto más alto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, acá tenemos una imagen más o menos de referencia para ver qué es lo que pasa con un lanzamiento de un proyectil. Entonces imaginemos que empieza a lanzarse un proyectil ahora, ¿ya? Su velocidad vertical va disminuyendo, la horizontal se mantiene constante, en algún punto llega a 0 la velocidad vertical, y de ahí sigue decreciendo la velocidad. Sigue decreciendo, y eso quiere decir que el objeto está cayendo. ¿Sí? Pero vean que la velocidad horizontal nunca muda en componentes, nunca muda su valor, la componente horizontal de la velocidad. Bien. Ok, entonces, estos conceptos que hasta ahora lo hemos estudiado desde el punto de vista conceptual. Ahora vamos a aplicar las fórmulas, vamos a trabajar, ya que sabemos de que el caso horizontal es un MRU y el caso vertical es un movimiento de caída libre,
Bueno, ya sabemos cómo trabajar en con esos dos sistemas. Eso no tendría que haber ningún problema. Primero, entonces veamos aquí. Empecemos estudiando el caso del MRU, o sea, el caso horizontal. Ya sabemos que en la horizontal, si es un MRU, la velocidad horizontal es una constante, es la misma que la velocidad, la componente horizontal de la velocidad, ya que es una constante, y la posición final simplemente vendrá dada por la ecuación de la posición del MRU, que ya sabemos que es igual a la posición inicial más igual a la velocidad inicial por tiempo. Esta ecuación la derivamos en la última clase. Vean, en el caso en el cual consideremos que vamos a trabajar a lanzar al objeto desde el origen de coordenadas, como tenemos aquí, la posición inicial es simplemente 0. ¿Ok? Lo que simplifica bastante los cálculos. Lo mismo en el caso de la vertical. En el caso de la vertical ya sabemos que tenemos un movimiento de caída libre. En la vertical. Muy bien. Entonces, la velocidad en la vertical para cualquier tiempo será igual a la velocidad inicial en la vertical menos el valor de la gravedad por tiempo. Vean que en este caso la gravedad está siendo tomada como, bueno, G está siendo tomado como positivo. Solo G, ¿no? Pero el signo negativo ya está implícito aquí afuera. Para ser, mejor dicho, para ser explícito que el signo, que la gravedad apunta hacia abajo. Okay. Igual en el caso de la altura vendría a ser la altura inicial más la velocidad inicial vertical por el tiempo, menos un medio de g por tiempo al cuadrado. La ecuación de la altura en el caso de la vertical. Otra vez, si consideramos que empieza el movimiento en la coordenada 0, 0, la posición inicial sería 0 también. Ok. Bien. Estas ecuaciones las podemos, digamos, hacer un poco más explícitas si es que conocemos la descomposición original de la velocidad inicial. Entonces, si nosotros sabemos que el vector velocidad inicial tiene cierto módulo y la dirección la conocemos, la dirección de lanzamiento inicial, entonces podríamos escribir la componente vertical y la componente horizontal como una descomposición simple de vectores. Entonces podríamos reemplazar estos resultados en las ecuaciones que acabamos de escribir, ¿no? Donde veamos velocidad inicial, en la horizontal simplemente escribimos velocidad inicial por coseno del ángulo, y la velocidad inicial vertical podríamos reemplazarla por este valor. Bueno, y tendríamos estas ecuaciones que no nos dicen nada distinto, solamente hemos introducido estas componentes, ¿no?, en la ecuación anterior que escribimos aquí arriba. ¿Bien? Entonces, aquí un punto importante que entender. Hemos visto entonces que el movimiento parabólico se puede descomponer en dos tipos de movimientos que parecen independientes. El movimiento horizontal, que es un MRU, y el movimiento vertical, que es un movimiento de caída libre. Al parecer son dos movimientos independientes que describen el movimiento parabólico. Pero algo aquí nos debería incomodar, porque ¿cómo si se está moviendo solamente un objeto puede ser descrito por dos sistemas, por dos movimientos independientes? ¿No? Estamos describiendo el movimiento de un objeto mediante ecuaciones de dos movimientos independientes, que al parecer son independientes, pero no lo son. Les pregunto a ustedes, ¿qué relaciona a estos dos tipos de movimiento y hace que se describa solamente un único objeto? Vean, si Porque nosotros está en dos describimos, dimensiones. está en dos dimensiones, claro que sí. Ok, estamos describiendo dos movimientos distintos.
un MRU en la horizontal y una caída libre en la vertical. Entonces, en principio, por ejemplo, el movimiento en la horizontal podría ser totalmente independiente del movimiento de la vertical. ¿Cómo es posible que estos dos movimientos describan a un único objeto y no a dos? ¿Qué relaciona a estas dos ecuaciones, a estos dos sistemas de ecuaciones? ¿El tiempo? Claro que sí. Ajá, el tiempo. El tiempo es lo que comparten las dos ecuaciones. ¿Okay? El tiempo es el mismo para las dos ecuaciones. Entonces, ya que consideramos que el tiempo va a ser el mismo, describen un único objeto. ¿De acuerdo? Entonces, para cierto tiempo dado, estamos ubicando a un objeto en una posición X específica y a una posición Y específica. ¿De acuerdo? El tiempo es lo que comparten los dos sistemas. Muy bien. Por eso, solamente describimos un objeto. Genial. Bien, entonces ya tenemos las ecuaciones. Ya podemos trabajar con estas ecuaciones para estudiar el MRU, el movimiento parabólico, pero un último punto. Un último punto que es importante, conceptual. Aquí arriba están las ecuaciones que acabamos de derivar. ¿Ya? Las ecuaciones que acabamos de derivar para el caso del movimiento parabólico. El movimiento en la horizontal viene dada por esta ecuación única. Esta es la velocidad horizontal, que es una constante por el tiempo. Y acá tenemos la ecuación de la altura en función del tiempo. ¿Okay? Muy bien. Ahora, este movimiento de proyectiles se le conoce como movimiento parabólico. ¿Por qué se le conoce como movimiento parabólico? Ahora vamos a ver por qué se le conoce como movimiento parabólico. Ya hemos dicho que el tiempo es la variable que comparten los dos movimientos. Entonces, de la primera de las ecuaciones, por ejemplo, podríamos despejar cuánto vale el tiempo. De esta primera ecuación, despejando, el tiempo vale x sobre la velocidad inicial por el coseno de la dirección original. Y ya que este tiempo es el mismo en el movimiento vertical, podemos simplemente reemplazar este resultado aquí. Donde veamos tiempo, podemos reemplazar esta relación que hemos escrito nosotros. Vean, eso significaría de cierta forma reemplazar t por x. Entonces, donde veamos t, vamos a reemplazar esta magnitud. Cuando hagamos eso, ustedes pueden hacerlo y lo que van a conseguir es esta ecuación. Van a encontrar que la vertical, el valor de la vertical en el movimiento parabólico depende de esta relación. Depende linealmente de x y depende cuadráticamente de x. Les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de gráfica tiene este comportamiento cuadrático? ¿Cómo se le llama a las funciones que tienen este comportamiento cuadrático? Parábola. Parábola. Claro que sí. Las gráficas cuadráticas desenvuelven parábolas. Muy bien. Entonces, si nosotros graficamos esta función y versus x, lo que vamos a encontrar es justamente una parábola. Por lo tanto, el movimiento de proyectiles no solamente se parece a una parábola, sino que es exactamente una parábola matemática. ¿No? Viene dada por una parábola matemática. Por eso se le llama movimiento parabólico también. ¿Okay? Entonces describe una parábola perfecta. Entonces, fácilmente, si nosotros tenemos todos estos elementos, podríamos escribir y dibujar la trayectoria parabólica diseñando la gráfica de esta función. Bien, en el plano cartesiano. Eso es una función de x de forma cuadrática, es una parábola. Esto es lo último que vamos a ver desde el punto de vista conceptual del movimiento parabólico. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Exactamente, hemos encontrado la ecuación de la parábola. Exactamente. Y si ya tenemos la ecuación de la parábola, ya sabemos que podemos graficar. Siempre vamos a poder graficar. Vamos a poder graficar la trayectoria. Exactamente, podemos ubicar el foco, podemos ubicar el vértice, podemos ubicar todo y graficar la trayectoria del movimiento parabólico. Vamos a trabajar con eso en alguno de los laboratorios que vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, ahora sí, es hora de poner manos a la obra. Primer ejercicio de la clase de hoy. Un estudiante patea una pelota desde el origen de coordenadas, condiciones iniciales, con una velocidad oblicua inicial de módulo 5 metros por segundo. La velocidad forma un ángulo de 37 grados con relación a la horizontal. Parte A. Construya las funciones de posición y velocidad. Cuidado. Construya las funciones de posición y velocidad. Recuerden que la posición y la velocidad son vectores. Y en el caso de dos dimensiones tiene dos componentes. B. ¿A qué distancia del punto de lanzamiento alcanzará la pelota su nivel inicial? ¿Okay? ¿A qué distancia el punto inicial de lanzamiento alcanzará la pelota su nivel inicial? O sea, ¿cuál será el desplazamiento total de la pelota horizontalmente? Bien. Entonces, me gustaría que intenten resolver este ejercicio, pero solamente para empezar. Si el objeto se lanza de manera oblicua con una velocidad inicial de 5 metros por segundo y con una dirección de 37 grados, es fácil descomponer, debería ser fácil descomponer cuánto vale la velocidad inicial vertical y la velocidad inicial horizontal. ¿Okay? Con esa información ya podríamos escribir las ecuaciones tanto de la componente horizontal y de la componente vertical. ¿Bien? Ok, quiero dejarlos con este ejercicio para que lo trabajen unos 2 o 3 minutos y después lo vemos juntos. Profe, cuando dice nivel inicial, ¿a qué se refiere? Ahora vamos a ver. Entonces vamos a ubicar nuestro nivel horizontal. Más o menos por acá. Entonces, si esta es la horizontal, el objeto va a desarrollar una trayectoria parabólica, eso ya lo sabemos, de este tipo. Entonces, al inicio estaba en este nivel, en el nivel horizontal, y cuando vuelva a caer, llegará a este nivel, ¿verdad? Entonces la pregunta es por la distancia total recorrida en el eje horizontal. Ah, me confunden cuando dice su nivel inicial. Quiere decir a qué distancia chocará tierra, ¿no? Caerá, ¿no? Exactamente, eso es, en otras palabras. ¿Ah?
Bien. Entonces, es hora de construir las posiciones, las funciones de posición y velocidad. Primero que tenemos que escribir es las funciones. Bueno, vamos a empezar con cualquiera de las dos. Voy a borrar un poco por aquí. Ok. Bien, entonces tenemos que trabajar a cada uno de las componentes de manera independiente, ya lo sabemos. Sabemos que solamente comparten el tiempo, pero después describen ecuaciones diferentes. Vamos. Entonces, para poder hacer la descomposición de las velocidades, solamente trabajamos con el triángulo 3753. Entonces, la componente horizontal de la velocidad será 4 metros por segundo. La componente vertical inicial de la velocidad será 3 metros por segundo. Ya sabemos que la hipotenusa vale 5 metros por segundo, es a todo el problema. Entonces ya tenemos las componentes de las velocidades iniciales. Vamos ahí entonces. Vean, la velocidad inicial, entonces, como cualquier vector, tiene dos componentes. 4 en la horizontal y 3 en la vertical. ¿Listo? Ya hemos dicho que la velocidad inicial horizontal vale 4 metros por segundo, la vertical 3 metros por segundo. Empecemos con esa información. Ahora vamos a escribir el vector posición en dos dimensiones. El vector posición tiene que tener dos componentes. Un dato del problema es que el movimiento empieza en el origen de coordenadas. Así que este punto donde se lanza el objeto es justamente la coordenada 0, 0. Bien, empecemos. Vamos a escribir cada una de ellas de manera independiente. El valor de x viene dado por la ecuación del MRU, que vendría a ser simplemente la velocidad inicial en x por el tiempo. La velocidad inicial ya la hallamos, vale 4. 4t es el valor de x para cualquier tiempo. En el caso de la vertical, sabemos que el valor de la altura viene dada por esta ecuación, la ecuación de la caída libre. Velocidad inicial ya lo hemos descubierto que vale 3. Y podemos reemplazarlo. Entonces el valor de y vale 3t menos un medio de la gravedad, sería 4.905 por tiempo al cuadrado. Vean nuevamente que el valor de la altura depende solamente del tiempo y el valor de la posición, de x también depende solamente del tiempo. Nada más. Una vez que hemos hecho eso, podemos introducir esos resultados en el vector posición. El vector posición tendría dos componentes, entonces para cualquier tiempo, vean que el vector posición depende del tiempo, vale 4t, 3t menos 4.905 t al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Bien. Encontró el vector posición, profesor. Exactamente, es el vector posición. Para No ha cualquier hecho tiempo. todavía la ecuación de la posición. Exactamente. Bueno, esta es la ecuación, mejor dicho, este es el vector posición y esta es su ecuación. Ya he descrito por completo al vector posición. Ah, ya los he trabajado por separado. Exactamente. Y ya sé cuánto vale el vector posición para cualquier tiempo. Lo mismo podría ser para el caso de la velocidad. Vean. La velocidad otra vez va a tener dos componentes, una horizontal y una vertical. La horizontal es una constante, ya que la velocidad horizontal es desarrolla un MRU, la velocidad tiene que ser una constante. Y la componente vertical de la velocidad viene dada por la ecuación del MRV. Velocidad inicial en la vertical, ya sabemos que vale 3, menos 9.81 por el tiempo, el valor de la gravedad. Listo. ¿Okay? Ya tenemos las dos componentes de la velocidad. Las introducimos en un vector. La velocidad sería 4 en la horizontal y 3 menos 9.81 por el tiempo en la vertical. Ya tenemos las funciones de la posición y la velocidad. Ahora, seguramente alguno de ustedes estuvo tentado de hallar la velocidad a partir de la posición, derivando, ¿no?
La velocidad, recuerden, para cualquier tiempo, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Ok, ustedes hubieran podido derivar, por ejemplo, esta posición con respecto al tiempo. Vean, en la componente horizontal, al derivar 4t, hubiera quedado 4 nada más. Y al derivar 3t, bueno, todo esto, con respecto al tiempo, hubiese quedado 3 menos 9,81, ya que este 2 va a bajar, a multiplicar, y simplemente quedaría t. Lo mismo, ¿cierto? Evidentemente. ¿Sí? Obviamente, el método de las derivaciones siempre es mucho más general y obviamente también llegamos al resultado correcto. Profe, entonces cualquiera de los dos puede usar, tanto la fórmula que utilizó ahorita como para derivarlo. Claro que sí, claro que sí. Las dos son completamente válidas. Ujú. Bien. Esta mucho más general, por supuesto, ¿no? Esta, las de aquí, nosotros lo utilizamos utilizando las ecuaciones del MRU y del MRV. Pero si ya tenemos la posición, siempre la velocidad es simplemente la derivada de la posición con respecto al tiempo. Bien. Ok, solamente nos falta responder la pregunta B. Vamos a responder la pregunta B. ¿A qué distancia del punto de lanzamiento alcanzará la pelota su nivel inicial? Entonces, para eso, es importante que calculemos el tiempo total de vuelo. ¿Bien? El tiempo total de vuelo. ¿Qué es lo que pasa? Inicialmente, la velocidad inicial en la vertical es de 3 metros por segundo. Entonces, si la velocidad inicial es 3 metros por segundo, cuando llegue al punto más bajo, su velocidad vertical final tiene que ser igual a menos 3 metros por segundo. ¿Sí? Vean que la única diferencia es la del signo. La única diferencia es la del signo que ahora apunta hacia abajo. ¿Sí? Esa es una regla esencial del movimiento de caída libre, ¿cierto? Si tenemos movimiento, digamos, el movimiento de caída libre, nosotros trazamos líneas paralelas a la superficie, cualquiera, la que ustedes gusten, el valor de las velocidades tienen que ser la misma en módulos, pero cambiando en signos, ¿no? ¿Sí? Es una regla del movimiento de caída libre. Bien. Entonces, si este es el caso, voy a borrar aquí. Bien, si este es el caso, vamos a escribir la ecuación de la velocidad final, en el caso del movimiento de caída libre. Y vamos a considerar cuánto vale la velocidad final, perdón, cuánto vale el tiempo total de viaje en todo el movimiento. Vean, si la velocidad inicial es 3, como hemos dicho acá, y sabemos la velocidad final, que es menos 3 en la vertical, ya podemos hallar cuánto es el tiempo total de viaje, reemplazándolo en esta ecuación. El resultado de todo ese tiempo será el tiempo total de viaje. De aquí es fácil, bueno, de aquí es fácil calcular que el tiempo total de viaje será 6 sobre 9,81. O sea, el tiempo total de viaje es 0,61 segundos. Hemos hallado cuánto vale el tiempo total de viaje. Ahora, con ese tiempo total de viaje ya podemos calcular cuánto vale la distancia horizontal total, ya que este tiempo es el mismo para la componente vertical como para la componente horizontal. Con este tiempo podemos calcular la distancia horizontal. Y ya sabemos que la ecuación de la distancia horizontal es la ecuación del MRU. Velocidad horizontal por tiempo. La velocidad horizontal es una constante, 4 metros por segundo, y el tiempo lo acabamos de calcular, 0,61. Entonces, la distancia total es 2,45 metros. ¿Ok?
En este caso hemos escogido este método de poder calcular primero el tiempo total de viaje en el caso vertical y después con esa información hemos pasado al horizontal a calcular el desplazamiento. Ustedes hubieran podido calcular el tiempo total de vuelo con alguna u otra ecuación distinta a esta en la vertical, pero lo que hubiesen tenido que hacer siempre es calcular el tiempo total de viaje en la vertical. ¿De acuerdo? Y una vez que tengan el tiempo en la vertical, pasar a la horizontal. ¿Alguna pregunta en esta parte B? Bien. Otro caso. Ojo aquí. La velocidad de una pelota que es lanzada desde el origen, otra vez un dato, lanzada desde el origen, está dada por la siguiente expresión. Vean, este es el valor de su velocidad. Muy bien. El valor de la velocidad. Bien. Escriba la ecuación de la posición. Calcule el tiempo que permanece en el aire. Determina el instante cuando la partícula está a 10 metros sobre el suelo cuando está bajando. Muy bien. Primera cosa que tenemos que hacer, hallar la ecuación de la posición. Pero solamente sabemos la velocidad. ¿Qué harían ustedes? Ajá. Integrar. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cierto, ya sabemos que si tenemos velocidad y queremos posición, una forma es integrar. Por supuesto. Claro que se puede. Y vamos a llegar al resultado correcto. Ahora, hay otra forma. Más simple. Si reconocemos qué tipo de movimiento es el que describe esta velocidad. Vamos a ver. Vean, la velocidad tiene dos componentes, 12 y 15 menos 10t. Bien. Vean. Eso quiere decir que la componente en la horizontal es una constante. La velocidad horizontal es una constante. Por lo tanto, en la horizontal se describe un MRU. Claro, ¿no? Clarísimo. Ahora, veamos qué pasa en la vertical. En la vertical, la velocidad en la vertical para cualquier tiempo viene dada por 15 menos 10t. Pero vean, ¿acaso esta ecuación de la velocidad para cualquier tiempo no se parece a esta? Se parece, ¿verdad? Por supuesto que se parece. Es una ecuación de un MRV. Y ya reconocemos cuáles son los elementos. La velocidad inicial en la vertical vale 15 metros por segundo y la aceleración vale menos 10. Listo. Entonces ya hemos reconocido que este es un movimiento bastante simple, bastante conocido. Será un movimiento en el cual la velocidad inicial vale 15 metros por segundo hacia arriba y la aceleración vale menos 10 metros por segundo. ¿Listo? ¿Y esto qué es? Es un movimiento parabólico, ¿verdad? La única diferencia es que en este caso, bueno, la única diferencia, digamos, entre comillas, es que en este caso el valor de la aceleración vale menos 10 metros por segundo y no vale menos 9,81 metros por segundo. Pero ¿a quién le importa? ¿Okay? ¿A quién le importa este valor numérico? El hecho es de que tenemos un movimiento del tipo parabólico. Ustedes pueden pensar que esto simplemente, este tipo de movimiento parabólico es para el movimiento parabólico en otro planeta en el cual la aceleración vale menos 10 metros por segundo al cuadrado y no menos 9,81 al cuadrado. O bueno, o pueden pensar que simplemente es una aproximación cuando estamos aproximando el valor de la gravedad a menos 10. ¿Qué importa? ¿Qué importa cuánto vale ese número? El hecho es que está describiendo un movimiento de caída libre en la vertical.
Y en la horizontal, un movimiento del MRU. ¿Listo? Entonces, con esa información y con todos estos datos, ya podemos hallar cuánto vale la posición del objeto para cualquier tiempo. Empecemos. La posición tiene dos componentes. La primera componente, que es horizontal, viene dada por la ecuación del MRU. Velocidad Tx por tiempo. La ecuación del esto es MRU. En la horizontal. Y en la vertical. En la vertical viene dada por la ecuación de la posición en el MRV. ¿Cierto? Para cualquier tiempo. Pero ya conocemos todas las constantes. Esta de aquí vale 12, esta de aquí vale 15, y esta aceleración vale menos 10. Solamente queda reemplazar. Ahí está. Ya tenemos entonces, ya hemos hallado de una manera mucho más simple, sin necesidad de integrar, cuánto vale la posición para cualquier tiempo. ¿Okay? Si ustedes gustan, pueden hacerlo integrando, van a llegar al mismo resultado. ¿Preguntas? Bien. Parte B. Check. Parte B. Calcula el tiempo que permanece en el aire. Una vez más, para calcular el tiempo de vuelo, ya sabemos, hacemos lo mismo que en el último caso. Consideramos que la velocidad inicial en la vertical era 15 hacia arriba, con lo que hallamos aquí. Entonces la velocidad final tiene que ser en la vertical menos 15. Y las aplicamos en esta ecuación. Ajá. La aceleración ya sabemos que vale menos 10. Todo lo podemos reemplazar y descubrir cuánto vale el tiempo de vuelo. Una ecuación simple de primer grado. Ya podemos despejar cuánto vale el tiempo. El tiempo vale 3 segundos. Es el tiempo total de vuelo. El tiempo que se muere el objeto en ir desde esta posición a esta posición. Por eso, para hallar el tiempo, no necesariamente tiene que ser esa fórmula, sino otra que nos dé, que tengamos todos los datos y que el tiempo esté como incógnita, ¿no? Claro que sí. Ustedes pueden utilizar la que gusten de las ecuaciones del MRV. A mí me parece mucho más cómoda esta. Pero cualquiera les debe dar el mismo resultado. Bien. Ok, otra forma alternativa podría ser calcular la mitad del tiempo de vuelo, ¿no? Hasta cuando la velocidad final es igual a 0 en la vertical. Calculan este tiempo de vuelo y lo multiplican por 2. Es otra opción, les va a dar el mismo resultado. Check. Parte C. Determina el instante cuando la partícula está a 10 metros sobre el suelo cuando está bajando. Entonces, aquí un detalle. Esta parte sí es interesante. Vean. Hay que determinar el instante cuando la partícula está a 10 metros sobre el suelo, o sea, a 10 metros de altura, pero cuando está bajando. Entonces, ya que el objeto describe un movimiento del tipo parabólico, cuando la pelota comienza a subir, en algún punto llegará a 10 metros. Después llegará a su cima y después volverá a caer. Y por otro punto llegará también a 10 metros, pero cayendo. Entonces, hay dos puntos, hay dos instantes en todo el movimiento parabólico en la cual el objeto llega a la altura de 10 metros. Nosotros tenemos que determinar para qué tiempo llega a esta parte del movimiento. Bien. Entonces, ¿qué conocemos hasta ahora? Vean. Conocemos la... ¿qué conocemos? Conocemos la aceleración. Menos 10 metros por segundo. Vamos a escribirlo por acá. La aceleración es igual a menos 10 metros por segundo. Al cuadrado. Conocemos la velocidad inicial en la vertical, que vale 15 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y además, la posición final, la altura final, nosotros queremos que sea en 10 metros. ¿Estamos de acuerdo?
Queremos que sea a 10 metros la altura final. Ahora, la altura inicial del movimiento es cuando el objeto está a 0 metros. ¿Cierto? Cuando el objeto está justamente aquí. ¿Bien? Entonces vamos a aplicar la siguiente ecuación. Tenemos todos los datos para aplicar la siguiente ecuación. La ecuación de la posición final en la vertical. La ecuación de la caída libre. ¿Ok? Vamos a reemplazar todos estos valores entonces en esa ecuación. Reemplazando, simplemente tendríamos esta relación. Y vean que es una ecuación ahora cuadrática en el tiempo. Podemos ordenar un poco mejor esto. ¿Ven? Ordenándolo tendríamos 5t al cuadrado menos 15t más 10. Todo esto tiene quinta, evidentemente. Tendríamos la ecuación t al cuadrado menos 3t más 2. Es una ecuación de segundo grado, así que vamos a tener dos soluciones. Utilizando el método del aspa, factorizamos y tenemos dos soluciones. Y ahora no nos podemos hacer los tontos, porque las dos soluciones son positivas. Tiempo igual a 2 segundos y tiempo igual a 1 segundo. Pregunta, ¿cuál es la solución correcta? En 2 segundos, profe. ¿Y por qué no 1 segundo? Porque me dice cuando está bajando, a 10 metros cuando está bajando. Ajá, eso quiere decir que 1 segundo es solución ¿de qué? Y cuando está subiendo. Exacto, exacto. 1 segundo es la solución cuando está subiendo. También es una solución, porque vean, lo que le hemos preguntado nosotros a la ecuación es, dame el tiempo cuando el objeto esté a una altura de 10 metros. No le hemos dicho si subiendo o bajando. Y la ecuación es tan inteligente que nos ha dado dos soluciones. Obvio, nos ha dicho, hay dos soluciones, no te hagas loco. La primera es a 1 segundo y la otra es a 2 segundos. ¿Verdad? Lo que tiene completa lógica, ¿verdad? Ya que el tiempo total de vuelo es de 3 segundos y el punto medio, entonces tendrá que estar a 1 segundo y medio. Estos dos puntos entonces son completamente simétricos como era esperado. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Y las soluciones, las ecuaciones entonces son inteligentes. Las ecuaciones dan todas las respuestas, si las utilizamos bien. Ok, vamos a ver un último ejercicio en la clase de hoy. Este. ¿Mm? Último ejercicio de la clase de hoy. Y me gustaría que intenten resolverlos todas las partes. La A, la B, la C. Les voy a preguntar por las respuestas. Una persona tira una piedra desde el borde del acantilado, tal como se muestra en la figura. Si se desprecia la resistencia del aire, para la piedra determine lo siguiente. Primera parte, el tiempo que tarda en alcanzar el punto A. La velocidad con que fue lanzada. La velocidad en el punto A. ¿Bien? Okay. Tienen todos los datos para poder resolver cada una de las partes. Quiero darles unos 3 minutos y les voy a preguntar por las respuestas, por las soluciones.
Ajá. Bien, Daisy me dio la primera respuesta. Qué bueno. Ya tenemos la primera respuesta. 1.35 segundos. Ah, todos están de acuerdo con Daisy. Ustedes saben que en un curso de ciencia todas las opiniones son atendibles, pero obviamente solamente hay una respuesta correcta. Alguien tiene un resultado disidente. Igual, profe, Lo mismo, genial. tengo la velocidad, profe, con que fue lanzado. Ajá. Dámela, Jesús. Daisy me dice que es 1.29. Ajá, Pablo también. Bien. Genial. Y ese es, profe, estamos considerando 9.81 la gravedad. Bien, bien. Muy bien. Estamos por buen camino. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que estamos por buen camino, pero vamos a ver si están dando bien los resultados. Y la velocidad en el punto A. Esa es un poco más pesada. Quiero que esa parte de la velocidad en el punto A me la dejen a mí. ¿Ok? Porque no quiero que cometan el error, o mejor dicho, si están a punto de cometer el error, quiero que vean cuál es el método correcto de calcular esa parte C. Es un error conceptual de repente pueden estar cometiendo. Vamos paso por paso. El tiempo que tarda en alcanzar el punto A. Bueno, acá ya tengo mi calculadora. Este ejercicio no lo traje resuelto, me olvidé que no haberlo traído resuelto. Vamos a ver cómo se resuelve. El tiempo que tarda en alcanzar el punto A. Entonces, cada vez que nos hablen de tiempo, el tiempo que se demora un objeto, debemos pensar siempre en el movimiento vertical. Siempre en el movimiento vertical. Ahora, cuando se lanza la piedra, se lanza con una velocidad horizontal. Esta velocidad horizontal no la conocemos. Pero ya que solo tiene velocidad inicial horizontal, quiere decir que la velocidad inicial vertical es igual a 0. Esto es un dato del problema que está tácito, está escondido, pero tenemos que reconocerlo. Entonces tenemos que la velocidad inicial vertical es igual a 0. Además tenemos que la altura recorrida es de 9 metros. Muy bien. El valor de la aceleración de la gravedad ya sabemos que vale menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos toda la información para determinar el tiempo de vuelo con estos datos. ¿De qué ecuación? Vean, la ecuación es la siguiente. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo en la vertical más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Y es hora de reemplazar valores de manera adecuada. Okay. Una cosa que tenemos que llevar siempre en consideración es qué marco de referencia estamos considerando nosotros. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden considerar, ya hemos dicho, el que ustedes gusten. Yo voy a considerar el que está en la superficie más baja. O sea, el que está justamente en el punto A. Esto lo voy a escoger yo. Ustedes podrían escoger el que está arriba, sin ningún problema. Van a conseguir los mismos resultados. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, si yo ya escogí ese marco de referencia, para todos mis cálculos tienen que ser en ese sentido. Lo voy a colocar aquí. Entonces, vean, si este es mi marco de referencia, la posición inicial es 9, ¿cierto? La posición inicial es 9. Y la posición final es 0. Okay. Sigamos. La velocidad inicial es 0 en la vertical, así que esto no contribuye para nada.
Finalmente tendríamos menos 9,81 sobre 2 por tiempo al cuadrado. Bien. Listo. Se acabó el problema, ¿cierto? De aquí concluimos de que tiempo al cuadrado tiene que ser igual a 2 por 9 sobre 9,81. De aquí concluimos de que el tiempo vale lo que ustedes me han dado, 1.35 segundos. Muy bien. 1.35 segundos es el valor del tiempo en este caso. Muy bien. Ahora vamos a hacer la parte B. La velocidad con que fue lanzado el objeto. Entonces, recuerden que el valor de la velocidad solamente es horizontal. Solo tiene componente horizontal la velocidad. Por lo tanto, tengo que hallar esa velocidad del MRU horizontal. Y digo, la única ecuación que tengo en el MRU va a ser la distancia horizontal, que tiene que ser igual a la velocidad horizontal inicial por el tiempo. Pero la distancia, ya sé cuánto vale, 1,75. La velocidad inicial es lo que quiero saber. Y el tiempo total de vuelo también lo conozco. Es lo que acabo de resolver. 1,35 segundos. Listo. Y aquí ya puedo despejar cuánto vale la velocidad inicial en X. 1,75 metros sobre 1,35 segundos. Y está el resultado que ustedes me han dado. 1,29 metros por segundo. Muy bien. Vamos a la parte C, que es la más útil. La parte C. Vamos con la parte C. La velocidad en el punto A. Ojo, 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 todos, ojo aquí. La velocidad en dos dimensiones tiene dos componentes. Es un vector. Nunca se olviden de eso. Nunca se emocionen. La velocidad es un vector. Es un vector y tiene que tener dos componentes. Entonces la pregunta por la velocidad en el punto A es justamente cuánto vale la velocidad en componentes. ¿Cuánto vale la velocidad horizontal en el punto A? ¿Y cuánto vale la velocidad vertical en el punto A? La horizontal ya sabemos cuánto vale. Tiene que ser esta componente de aquí. La horizontal no muda, es una constante. ¿Okay? La horizontal tiene que ser 1,29 metros por segundo. Ahora, la que va a cambiar es la vertical. Pero ya sabemos cómo cambia la velocidad vertical. La velocidad vertical siempre la podemos hallar a partir de esa ecuación. ¿Es verdad? Ok. Pero justamente para el punto A, si queremos saber cuánto vale la velocidad vertical en el punto A, la velocidad inicial es 0. Ya lo sabemos, ¿cierto? La aceleración, perdón, 0. La aceleración, menos 9,81. Y el tiempo es el tiempo total de vuelo. Y eso lo hemos calculado. 1.35. ¿Ok? Entonces, simplemente vamos a escribir cuánto vale eso. Vean que la componente vertical va a salir negativa. 9.81 por 1.35. ¿Ok? 13,2. Vamos a escribir menos 13,24 metros por segundo. Muy bien. Entonces, ahí está la velocidad en el punto A. La velocidad en el punto A tiene dos componentes. Una horizontal, que es la misma para todos los puntos, y en la vertical, menos 13,24. ¿Ok? Entonces, siempre cuando vean problemas en dos dimensiones y hablen de velocidad, cuidado que la velocidad tiene dos componentes. Nosotros hemos hallado las dos componentes aquí. ¿Alguna pregunta? Siempre va a ser por dos respuestas, ¿no, profesor? Cuando trate de velocidad y sea dos dimensiones. Siempre vamos a tener dos componentes, a menos de que se indique específicamente cuál dirección, ¿no? Pero si es la velocidad, tiene que tener dos componentes. Más preguntas, por favor.
Bien, vamos a llegar a las conclusiones de la clase de hoy entonces. Bueno, bastantes cosas. El movimiento en el espacio, y específicamente en 2 dimensiones, se describe por medio de vectores, posición, velocidad y aceleración. Estas son nuestras variables, y a partir de estas variables nosotros construimos ecuaciones. Recordemos que todos ellos son vectores. Vectores. El movimiento de un proyectil es un movimiento compuesto por un movimiento horizontal de velocidad constante. En la horizontal tenemos un MRU y un movimiento vertical de aceleración constante, que es un movimiento de caída libre. La trayectoria de movimiento de un proyectil es una parábola. Ya hemos dicho que no solamente parece parábola, sino que justamente es una parábola geométrica. Bien. Entonces, sobre estos temas y sobre todos los demás, mucha más información en los textos de referencia. Siempre los invito a que revisen ese material y también los ejercicios que están en Canvas. ¿Okay? Van a ser muy útiles para ustedes. Y gracias a todos por la participación. Y ya nos vemos el día viernes para el laboratorio. Buenas noches. Profesor, ¿y laboratorio en qué consiste? ¿Va a ser grupal? Claro, el laboratorio vamos a trabajarlo de manera grupal. En la primera parte yo los voy a guiar para que conozcan el laboratorio y revisen la guía del laboratorio. Va a ser muy, muy sencillo. Y en la segunda parte ustedes van a tener unos 35 minutos para trabajar de manera grupal, responder unas preguntas y lo van a poder entregar hasta el día siguiente. Ya, profesor. Entonces, hasta el viernes, profe. Eso. El viernes. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches también para ustedes. Gracias, gracias, chicos. Hasta luego, profe. Hasta el viernes, profe. Nos vemos, Oscar. Cuídense todos. Gracias, Nos vemos profesor. este viernes. Buenas noches. Gracias, Herbert. Buenas noches a todos. Cuídense, chicos. Abrazos a todos. Bye.